Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Antes de cualquier otra cosa, debo decirle a usted que estoy como Pedro Infante en aquella canción que decía que de aquel chorro de voz solo le quedó un chisguete. Espero aguantar todo el programa porque ando realmente malo de la garganta. Bien, voy a hablar hoy del caso del estado de Guerrero. No me voy a detener en las especificidades penales de que si los policías, que si el nuevo grupo de Guerreros Unidos. No, voy a darle a usted un punto de vista un poco diferente que quizá le sorprenda a usted. El estado de Guerrero vive en una situación de nulo respeto a la ley, de casi una total falta de vigencia del Estado de Derecho y un importamadrismo ofensivo de parte de las autoridades encargadas de respetar la ley y hacer que se respete la ley. Esta situación no es de ahora, no se debe a la llegada de un gobernador inepto e irresponsable como el actual, sino que viene de muchos decenios atrás. El Estado de Guerrero, junto con el estado de Oaxaca, constituyen esa dupla de entidades donde el Estado de Derecho se lo pasan los gobernantes y autoridades de todo tipo por el arco del triunfo. Lo que hoy vemos es, si entendemos un poco del desarrollo de las cosas en las sociedades, en lo político, en lo económico, deberemos reconocer que es, decía, resultado de un largo proceso donde lo que hoy vemos se ha incubado a lo largo de esos años. La llegada del actual gobernador simplemente lo que hizo por su incapacidad, por su falta de seriedad en enfrentar la responsabilidad que contrajo con la gobernación, simplemente adelantaron quizá una crisis, pero los cimientos ahí estaban puestos desde hace muchos años. Evidentemente es una tragedia el que 43 muchachos jóvenes hayan desaparecido. No se sabe si los encontrados en las fosas estas en Cerro Viejo, ahí en Iguala o Pueblo Viejo, correspondan las osamentas o los restos humanos a algunos de ellos. Sin embargo, me siento obligado a comentar con usted lo siguiente. Evidentemente soy solidario con el dolor, con la exigencia de los padres de estos muchachos a que los presenten y vivos. Eso no hay duda. Soy solidario con ellos, me parece un crimen de la peor calidad, todo lo que usted guste. Sin embargo, yo no sé si recuerde usted aquellas escenas donde estos mismos muchachos o compañeros de ellos, con esa valentía que da la turbamulta amorfa, anónima, quemaron vivo a un humilde trabajador de una estación de servicio de Petróleos Mexicanos en la ciudad de Chilpancingo. ¿Quién se hizo cargo del dolor de la familia de este muchacho? ¿Acaso la indignación y el dolor de los padres de los normalistas vale más porque estos están estudiando, entre comillas, estudiando? Los padres, la familia de aquel humilde trabajador, no debe tomarse en cuenta su dolor y exigencia de que se castigara a los culpables porque era un humilde trabajador. Ya nos olvidamos de aquellas escenas donde estos muchachos y sus compañeros destrozaron a ciencia y paciencia de la autoridad, de los 3 órdenes de gobierno, debe decirse, de la autoridad federal, estatal y municipal, destruyeron propiedad pública y privada, hicieron cera y pabilo de instalaciones de partidos políticos, dañaron gravemente el edificio del Congreso de la Unión y se pitorrearon de sus integrantes. Los bloqueos en la autopista que causó daños a miles y miles de automovilistas, un bloqueo que duró horas.
que la indignación de los que sufrieron las consecuencias de estos actos vandálicos, actos delictivos, no merecieron atención y que la indignación llevara a la autoridad a intervenir? ¿Que ya nos olvidamos de lo que pasó horas antes de que fueran secuestrados, cuando ellos robaron diésel de algunos tractocamiones, bloquearon casetas? Es decir, estos muchachos han vivido desde hace muchos años en una vida delincuencial permanente y sistemática, que ha contado con la complicidad y cobardía de las autoridades, decía, de los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, hoy, ante el clamor y exigencia de unos padres dolidos por no saber qué pasó con sus hijos, estalla la decisión del gobierno federal, del gobernador y de todos ahí, y ahí van a resolver. No van a resolver nada. ¿Por qué? Porque las causas de esta situación son profundas, y lo que van a hacer la Gendarmería, la Policía Federal, la Marina, es a atacar los síntomas, lo que se ve por fuera. Además, hay otra situación que es, además de contradictoria, curiosa. Los que ayer y anteayer fueron y son todavía hoy los victimarios, los que violan toda norma, toda ley, no respetan propiedad pública o privada, no respetan a ninguna autoridad, no la respetan, hoy son las víctimas de delincuentes que tampoco respetan a la autoridad. Es decir, hacen exactamente lo mismo que han hecho durante años estos muchachos. Fíjese usted qué cosa tan curiosa. Ya dicen algunos por ahí que lo que les ha pasado es obra de la justicia divina. Dicen, ese Dios que todo lo ve, los castigó por haber hecho lo que han hecho durante tantos y tantos años. Yo no creo en esas cosas de la justicia divina, pero en lo que sí creo, producto del conocimiento de la historia en muchos países del mundo, es que cuando la autoridad abdica de la responsabilidad que tiene, la sociedad empieza a hacerse justicia por su propia mano. Cuando esta irresponsabilidad ante los delincuentes, ante los vándalos, como son, no debemos olvidarlo, los estudiantes de esta normal, porque eso es lo que son, no son estudiantes, ese es su parapeto, esa es su cobertura académica. Son delincuentes, son vándalos que sistemáticamente ofenden y agreden y delinquen. Ahora resulta que los queremos convertir en mártires. Yo creo que la exigencia debe ser única, hacer que la ley sea respetada, que la ley se respete, pero para todos por igual. Hay una serie de querellas presentadas por los delitos cometidos por muchos de estos integrantes de esta escuela normal. Que se aplique la ley con ellos y que se aplique también la ley para encontrar a los responsables de su secuestro y si hubo asesinatos, que también se les aplique la ley. Pero no podemos tener justicia para unos y desprecio de la justicia para otros. Unos y otros son ciudadanos, unos y otros tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Pero resulta que los padres de los que hoy se quejan y exigen sus derechos, todavía hace pocas semanas, meses y ya no se diga años, que ellos contribuían estimulando a sus hijos a violar la ley, marchaban con ellos, festinaban sus actos delictivos. La historia está llena de casos donde, cuando esto se convierte en una política pública, otorgarle impunidad por las razones que fueren a este tipo de grupos vandálicos, de lúmpenes, de pelafustanes, llega un momento en que la única salida que queda en la sociedad es el gobierno autoritario.
Europa está llena de casos así. ¿Eso es lo que realmente quieren estos grupos? ¿Que en este país se aplique la mano dura? ¿Que lleguemos a un gobierno autoritario? ¿Ese es su esquema? ¿Están ellos en la sintonía de lo que planteó alguna vez este hombre López, que en un acto de insania, de pérdida de la razón, dijo: hay que dejar que Pemex caiga hecho pedazos para yo salvarlo de la ruina? Esa es la visión que tienen del desarrollo político, del comportamiento civilizado en una democracia. Yo espero que no. Sin embargo, el hecho que tenemos hoy frente a nosotros en Guerrero representa la mayor amenaza a la estabilidad política y viabilidad del Estado de Derecho en este país. No basta solamente con decir vamos a ir y vamos a investigar, no, eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Ya debemos pasar a la etapa de los hechos, a la aplicación de la ley en unos y en otros, a la firme decisión del Estado mexicano por hacer que la legalidad prive en todos los ámbitos del territorio nacional. De otra manera, ¿qué es lo que vamos a ver? Un intento fallido. Ya fueron algunos elementos de los 5,000 que componen la gendarmería. ¿Alcanzarán para Guerrero con su gravísima situación política y económica por lo demás? Por eso le digo a usted que es muy probable que se quede todo por encimita. Ya dijo el gobernador en una expresión del cinismo que lo caracteriza: bueno, dice, si mi renuncia ayuda a que se resuelve, me voy. No lo diga, señor gobernador, váyase, entregue, pida licencia al Congreso del Estado y que le investiguen sobre su responsabilidad o su corresponsabilidad en los hechos. Pero también, como circula por ahí ya en el estado de Guerrero, quedarán a conocer este grupo nuevo de la delincuencia organizada o desorganizada, quedará a conocer los nombres de los funcionarios en los 3 niveles de gobierno que los apoyaron o que tenían tratos con ellos. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero no sin antes mantener clara la idea de que la ley debe aplicarse a unos y a otros, a los victimarios de hoy que fueron los victimarios de ayer, porque así como este nuevo grupo pudo haber asesinado a algunos de esos normalistas, estos normalistas no hace mucho a sangre fría le prendieron fuego a un humilde trabajador en una estación de servicio. La ley debe aplicarse sin distingo de posiciones, de poder político, de poder económico y de actividad. A los que son estudiantes normalistas, sedicentes, y también hacerle justicia a un humilde trabajador. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.